estudio de las profetas. Vamos a seguir nuestro estudio hoy con la lección 10, que es del Pentecostés, o lo que se dice en hebreo, el Shavuot. Vamos a seguir tocando las fiestas que fueron dadas al pueblo de Israel en el Viejo Testamento por medio de Moisés. Y cuando estamos nosotros repasando las fiestas, pues recordamos que hay 7. Hemos tocado los primeros 3, que están en la primera parte del año. Ahora estamos a la mitad, el cuarto, y luego tenemos 3 al final. Y cada uno de esos son tan importantes para nosotros porque hay detalles que hablan de nuestra propia vida y de la vida que tenemos que vivir en Cristo hasta hoy. Hay muchas personas que al ver la palabra siempre hacen una gran distinción entre el Viejo Testamento y el Nuevo. Pero la realidad es, sabemos nosotros, que Hebreos 13:8 dice, Jesucristo es el mismo, ayer, hoy y para los siglos. Quiere decir que aún el Viejo y el Nuevo realmente son igual. Aunque a veces no lo entendemos, pero cuando oremos y vamos a Dios y pedimos a Él en fe, sabemos que Él puede abrir nuestro entendimiento, como nos ha abierto nuestro entendimiento en las primeras 3 fiestas. Pues ahora vamos a seguir, como lo digo, en Pentecostés. Tengo unos versículos cortos que quiero leer primeramente, antes de ya leer sobre el Pentecostés. El primero que yo quiero leer está en el libro de Éxodo, capítulo 13. Éxodo capítulo 3, versículo 14. Pienso yo que es uno de los pasajes más importantes en la palabra porque nos da enfoque. Cuando estamos pensando nosotros en las leyes de Dios y qué debemos hacer en la iglesia y todo eso, a veces perdemos rápido el enfoque, pues esto nos vuelve a enfocar. Éxodo 3, 14. Dice así: y respondió Dios a Moisés: yo soy el que soy. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel: yo soy, me envió a vosotros. En otras palabras, el Señor mismo está diciendo, todo enfoque en mí. No pierde el enfoque. No es del día, no es del sacrificio de una oveja, o un cabra, o un toro, o un palomito. Yo soy Jesucristo, el Señor mismo. Y luego en Hebreos capítulo 9. Hebreos capítulo 9, voy a leer extrañamente aquí un poquito, voy a leer el principio del versículo 9, el último del versículo 10, y luego brincar al versículo 20. Sé que es un poco extraño, pero nos lleva un poco más claramente la tema. Si usted quiere leerlas todas, está bien, pero voy a leer solo el principio de 9, luego voy a brincar al último de 10 y luego al versículo 20. Dice así, Hebreos, lo cual es símbolo para el tiempo presente. Importantes sus palabras. Luego, impuestas hasta el tiempo de reformar las cosas. Y luego 20, diciendo, este es el sangre del pacto que Dios ha mandado. ¿Qué es el sangre del pacto? Jesucristo mismo. Él es el sangre del pacto. Pero note usted qué dijo en el principio de 9 y luego el último de 10. No se enfocó. Dijo, para ahorita son esas cosas. Para el tiempo presente, no para siempre. Quiere decir que el Señor estaba tratando de mostrar algo. Como dijo en el último de 10, impuesta hasta el tiempo de reformar las cosas. No iba a cambiar las cosas del Señor. Como podemos nosotros leer, si estamos estudiando el libro de Hebreos, en otras palabras el Señor dijo que la ley era una sombra. Pues, si tú no entiendes qué es una sombra, vaya al sol, párate usted en el sol y mira el suelo. Usted va a mirar una sombra de tu mismo cuerpo. Pero cuando usted está mirando aquel sombra, pregunta a usted mismo, ¿qué color es tu pelo? ¿Qué color son sus ojos? ¿Es tu nariz grande, pequeño? Pues en la sombra no se ve nada. Los detalles son ausentes. Y eso es lo que nos está hablando.
La ley de Moisés era nada más esta sombra que estamos viendo en el suelo, sin detalles. Ahora, cuando miramos nuestro cuerpo en un espejo, sí podemos mirar detalles. Y nos habla en el Nuevo Testamento de mirar a Jesús como en un espejo y mirar su rostro sobre nosotros. Esos son los detalles que nosotros queremos tocar. Es la reformación que nos habló en Hebreos. Ahora quiero leer en el libro de San Juan, capítulo 12, versículo 24, otro versículo que nos orienta un poquito. Dice así: de cierto os digo, que si el grano de trigo no cae a la tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. A veces tenemos nosotros que pensar, un granito que es tan precioso para nosotros, que es tan valoroso, pero ¿qué valor puede tener? Podemos comerlo, de seguro, ya termina, ya no hay más. Pero si queremos que aquel grano prospera, hay que perderla. Hay que ponerla dentro del suelo, taparla y dejarla, abandonada. Y ahí va a nacer. A veces eso es lo difícil de la vida. Lo que tal vez queremos aguardar más, tenemos que soltar para poder ver el fruto. Así podemos ver de padres. Nuestros hijos crecen, llega el momento. Hay que soltarlas para que ellos crezcan en el camino del Señor. Podemos siempre dar consejos y ayudar a ellos, pero hay un momento cuando ellos necesitan crecer. Pues este grano de trigo que aquí está hablando de Jesús mismo, que Él iba a venir y su mismo pueblo iba a abandonarla. Sabemos que fue su mismo pueblo que dijo, crucifícalo. Sabemos que no todo el mundo estaba contra de Él, pero sí fue abandonado. Aún sus mismos discípulos, dijo el Señor, que iban a huir como ovejas sin pastor. Y así sucedió. Y cayó aquel grano de trigo al suelo. ¿Pero qué pasó? Se creció y dio mucho fruto. Y aún está también hasta hoy dando fruto. Espero que está dando fruto en tu vida. Pues de eso refiere Pentecostés. Porque el Pentecostés tiene que ver con dar fruto. El Señor dijo que yo voy, pero no lo voy a dejar a ustedes solos. Mando el Consolador. Y el propósito, para que haya fruto en ustedes. Muy bien, vamos a estudiar qué es la fiesta de Pentecostés, cómo lo cumplió Cristo, qué otros eventos históricos tal vez cayeran en esta fecha, qué eventos tal vez importantes en la restauración de la iglesia cayeran en esta fecha. No siempre hay eventos importantes, tanto históricos como de la restauración de la iglesia, que caen en esas fiestas, pero a veces sí hay, y me gusta tocarlas. Bueno, Pentecostés literalmente significa quincuagésimo. Quincuagésimo. Qué palabra tan difícil para decir. Quincuagésimo día. Se considera un día memorial para la recepción de la Torah y la ley en el monte de Sinaí. Se considera como un día para entrar en el reposo de Dios. Interesante. Cuando estamos hablando de qué día es, nos da mucho interés en la palabra. Es el día cuando recibían la ley. Pues en la Reformación sabemos que el día de Pentecostés es el día que los discípulos recibían la ley en su conciencia. Cayó el Espíritu Santo en forma de lenguas de fuego y fue tocado a ellos con algo vivo para dar gusto a ellos cada día de qué es lo bueno y qué es lo malo, tocando siempre sus corazones. Y luego, como dice aquí, se considera también como el día para entrar en el reposo de Dios. Y cuando recibimos el Espíritu Santo, podemos de verdad entrar en reposo. Es un momento de lo más grande que hay, que Dios nos ha dado. Pero primeramente, antes de hablar de lo que sucede en el Nuevo Testamento, vamos a visitar lo que sucedió en el Viejo Testamento, para que podamos ver un poco más claro el Nuevo Testamento.
Vamos al libro de Levítico. Levítico 23, versículos 15 al 21. Levítico 23, versículos 15 al 21. Dice así: y contaréis desde el día que sigues el día de reposo, desde el día en que ofreceréis la gávila de la ofrenda mecida, 7 semanas cumplidas serán, hasta el día siguiente del 7º día de reposo. Contaréis 50 días. Entonces ofreceréis el nuevo grano a Jehová. De vuestra habitación traeréis 2 panes para ofrecer mecida, que será de 2 décimas de efa de flor de harina, cocidas con levadura, como primicias para Jehová. Y ofreceréis con el pan 7 corderos de 1 año, sin defecto, un becerro de la vacada y 2 carneros. Serán holocausto a Jehová, con su ofrenda y sus libaciones, ofrenda encendida de olor grato para Jehová. Ofreceréis además un macho cabrío por expiación y 2 corderos de 1 año en sacrificio de ofrenda de paz. Y el sacerdote lo presentará como ofrenda mecida delante de Jehová, con el pan de las primicias y los 2 corderos. Serán cosa sagrada a Jehová para el sacerdote, y convocaréis en este mismo día santa convocación. Ningún trabajo de siervos haréis, estatuo perpetuo en donde quiera que habites por vuestras generaciones. Solo en que estoy leyendo aquí en Levítico, miro tantos puntos importantes cuando estoy reflexionando sobre Jesucristo mismo. Pues como habla de 50 días, hago la pregunta: ¿cuándo sucedió el día de Pentecostés en el Nuevo Testamento? Relato a Jesucristo mismo. Dice que tiene que llevar 2 panes. Ahí hay un punto interesante. Dices que tienes que llevarlo con levadura. Otro punto interesante. ¿Con quién fue crucificado el Señor? Dicen que hay que llevar también unas ofrendas que son sin defecto. 2 pedazos. Dice aquí, es una santa convocación y es algo que vamos a poder hacer por todas nuestras generaciones. Recuerda que yo le digo que Jesús no cambia. Pues yo sé que hoy en la iglesia no llevamos ovejas, no llevamos cabras, no llevamos ningún animal, ni pan para ofrecer en sacrificio. Entonces tiene que haber un entendimiento entre esas palabras que podemos relatar con hoy, que podemos ver que realmente sí, seguimos cumpliendo esas palabras, tal y como está escrito. Pero vamos a leer otro pasaje pequeño en Deuteronomio 16:16. Deuteronomio 16:16. Dice así la palabra: 3 veces cada año aparecerá todo varón tuyo delante de Jehová tu Dios, en el lugar que él escogeré, en la fiesta solemne de las panes sin levadura, en la fiesta solemne de las semanas, en la fiesta solemne de los tabernáculos. Y ninguno se presentará delante de Jehová con manos vacías. Es importante. No podemos venir así nomás, tenemos que traer algo para Dios. Bueno, como esta es una celebración o recuerdo del día cuando Dios dio la ley, está bueno revisar lo que sucedió en aquel día especial. Entonces vamos a ir allá cuando el pueblo de Israel recibió la ley. Vamos a ver los pedazos. Vamos a Éxodo. Éxodo capítulo 19. Vamos a leer primeramente versículo 10 al 20. Éxodo capítulo 19, versículo 10 al 20. Luego vamos a brincar a capítulo 20, versículo 18 al 21. Entonces, capítulo 19, versículo 10 a 20, 10 versículos, y luego capítulo 20, versículo 18 al 21. Leemos.
Y Jehová dijo a Moisés, ve al pueblo y santifícalos hoy y mañana, y lavan sus vestidos. Y están preparados para el día tercero. Porque el día tercero, al tercer día, Jehová descenderá a ojos de todo el pueblo sobre el monte de Sinaí. Y señalarás término en el pueblo en derredor, diciendo, guardaos, no subéis al monte, ni toquéis sus límites. Cualquier que tocare al monte, de seguro morirá. No lo tocará mano, porque será apedreado o saeteado, sea animal o sea hombre, no vivirá. Cuando suena largamente la bocina, subirán al monte. Y descendió Moisés del monte al pueblo y santificó al pueblo, y lavaron sus vestidos. Y dijo al pueblo, estad preparados para el tercer día, no toquéis mujer. Aconteció el tercer día, cuando vino la mañana, venían truenos y relámpagos, y espesa nube sobre el monte, y sonido de bocina muy fuerte. Y se estremeció todo el pueblo que estaba en el campamento. Y Moisés sacó del campamento al pueblo para recibir a Dios. Y se detuvieron al pie del monte. Todo el monte Sinaí humeaba, porque Jehová había descendido sobre él en fuego. Y el humo subía como el humo de un horno. Y todo el monte se estremeció en gran manera. El sonido de la bocina iba aumentando en extremo. Moisés hablaba, y Dios le respondió con voz tronante. Y descendió Jehová sobre el monte Sinaí, sobre la cumbre del monte. Y llamó Jehová a Moisés a la cumbre del monte. Y Moisés subió. Todo el pueblo observaba el estruendo y los relámpagos, y el sonido de la bocina, y el monte que humeaba, y viéndolo el pueblo temblaba, y se pusieron de lejos. Y dijeron a Moisés, habla tú con nosotros, y nosotros oiremos, pero no habla Dios con nosotros, porque no muraremos. Y Moisés respondió al pueblo, no temas, porque para probarlos vino Dios, y para que su temor está delante de vosotros, para que no pequéis. Entonces el pueblo estuvo a lejos, y Moisés se acordó a la oscuridad en la cual estaba Dios. Entonces, ¿qué pasó en ese evento? Sabemos que Dios pidió que el pueblo se prepara. Importante. Prepara por lavamiento. Interesante. Luego tenía que venir limpio, dispuesto, sus corazones seguro listo. Y luego bajaba Dios y dice que bajó fuego. También interesante. Y cuando bajó el fuego, Dios hablaba. Y era temeroso para el pueblo. Hay puntos importantes ahí que creo yo que vamos a ver otra vez cuando revisamos el día de Pentecostés en el Nuevo Testamento. Pero voy a leer un poquito sobre las tradiciones, primeramente. Tradicionalmente la historia de Ruth está leído en ese tiempo. Es el tiempo de la cosecha de trigo. Y es un tiempo de memoria y recuerdo de cuando el pueblo de Israel recibió la ley o el Torah de Dios. 50 días después de pasar el Mar Rojo, después de ser librado de sus enemigos por la sangre del Cordero, la Pascua. Dios manda su ley o instrucciones en cómo vivir, complacer a Dios y tener una buena vida. Esta es la única fiesta donde se usa levadura en el pan para la ofrenda. Por costumbre se quedan despiertos toda la primera noche de Shavuot y estudian el Torah. Y después oran lo más temprano posible. Puede ser que levadura sea simbólico de pecado
Y como la ley nunca puede abolirla. Y también puede significar la levadura, los dos ladrones, a la derecha y izquierda del Señor, cuando Él fue crucificado. Por costumbre, se come un tiempo de comida enfocando en productos lechería durante el Shavuot. Lechería o leche o posible la leche del Evangelio o la ley, lo principal que necesitamos conocer después de recibir bautismo. Hay muchas opiniones por qué se hace eso. Algunos piensan que es por recordar la promesa sobre la tierra prometida, que iba a ser una tierra fluyendo con leche y miel. Y aún cuando pensamos en la tierra prometida y pensamos en la leche y miel, otra vez podemos conocer, Dios no estaba hablando de leche de vaca, ni miel de abeja. Estaba hablando de las piezas de su palabra, aquellas cosas tan importantes. La leche, los rudimentos, el principio, lo que necesitamos saber para vivir bien. La miel, aquellos momentos, sueños, visiones, profecías, los tocacitos que Dios hace en nuestra vida. Que, bueno, sabemos nosotros, los médicos dicen que el miel no es bueno para un bebé. ¿Por qué? Solo leche para un bebé. Entonces nosotros sabemos que hay un avanzamiento en la vida de nosotros. Empezamos con leche y luego Dios agrega un poco más, aquella que nos puede dar fuerza en la vida. También, conforme a tradición, cuando Dios habla, su voz fue visto como lenguas de fuego, dividiendo en toda lengua, conocido por el hombre. ¿Suena familiar? Creo que sí. Puntos interesantes. Hay 2 panes, cocida con levadura. 2 décimas de efa de trigo fueron usados en comparación con la Pascua, que solo fue uno. Un macho cabrío, 2 corderos fueron dados por paz. 7 corderos, un becerro y 2 carneros. Este es el tiempo cuando la ley fue dada, no recibido. Los rabís creen que siempre continuamos recibiendo la ley, pero este tiempo era el principio o el tiempo cuando la ley fue dada. Entonces podemos nosotros saber que la cañón de las escrituras está abierta, como creen los rabís. Dios siempre sigue hablando con su pueblo. Dios no es mudo, ni ha ido de vacación. Está presente hablando con su pueblo y dando a conocer su voluntad día tras día. Por eso es importante Pentecostés, las lenguas de fuego, que viene hablando en solo inglés, en solo español, no, en todo idioma, todo idioma. Dios ama a todos y eso es importante. Podemos nosotros ver en 1 Juan capítulo 5, versículo 7, dice así la palabra: porque 3 son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y esas 3 son uno. Sabemos nosotros que Dios está mostrando algo importante. Cuando nos da el Espíritu Santo es que Él quiere estar con nosotros, quiere hablar con nosotros. San Juan capítulo 1. San Juan, capítulo 1, versículo 1 al 5. Dice así: y en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecerán contra ella. Entonces sabemos nosotros que desde el principio estaba este verbo, esta luz, esas lenguas de fuego, todo eso que viene para tocar nuestra vida. Como el pueblo de Israel cuando estaba al pie del monte Sinaí y escucharon la voz de Dios, miraban las lenguas de fuego y ellos podían saber, Dios quería hablar con ellos. Pero era necesario preparar. Y eso siempre es algo que tenemos que pensar. Pues podemos ver muchos paralelos a lo que sucedió en el Nuevo Testamento, en el tiempo de Pentecostés.
Ahora vamos a leer Hechos. Hechos capítulo 2, versículo 1 al 12. Y piense, escuche bien las palabras, porque vamos a ver esos paralelos entre los dos eventos. Dice así, versículo 1. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo como un viento recio que soplaba. ¿Un bocina? ¿Un trompeta? Como escuchó el pueblo de Israel bajo el monte de Sinaí. Seguimos. El cual llenó toda la casa donde estaban sentadas. Y se le apareció, ¿qué? Lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos, de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud. Estaban confusos porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados, diciendo, mirad, ¿no son galileos todos esos que hablan? ¿Cómo pues lo oímos? Oímos nuestro hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido. Partos, medos, elamitas, y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en Ponto, en Asia, en Frigia, en Panfilia, en Egipto, y en las regiones de África más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tantos judíos como proselitas, cretenses y árabes. Les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Y estaban todos atónitos, perplejos, diciendo unos a otros, ¿qué quiere decir esto? Mas otros, burlándose, decían, estos llenos de mosto. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo, varones judíos, y todos los que habitas en Jerusalén, esto os sea notorio. Y oíd mis palabras, porque esto no están ebrios, como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. Entonces podemos ver otra vez los paralelos. Podemos ver las lenguas de fuego que se descendió. Podemos ver que los discípulos estaban preparados. Podemos ver, dice aquí, que eran proselititos, todos que venían. Quiere decir que eran personas que estudiaban o pensaban o escuchaban la palabra. Eran personas interesadas. Todos escuchaban en su propia idioma. Como cuando el pueblo estaba bajo el monte de Sinaí y miraron el trueno, miraron las lenguas de fuego y también escucharon la voz de Dios. Y así como pasó en aquel tiempo, alguna de la gente no quería escuchar a Dios. Aquí podemos ver otros que están diciendo, pues los discípulos, esos hombres están bolos, están ebrios. Entonces no querían escucharlo también. Pero perfectamente miramos el paralelo, lo mismo. ¿Y qué nos da el Espíritu Santo? Nos da la voz de Dios, nos da saber qué quiere Él para nuestra vida, qué quiere que hacemos, qué quiere que vivimos, qué quiere que decimos. Por eso necesitamos el Espíritu Santo. Entonces podemos mirar esa comparación entre los dos y podemos mirar perfectamente el día de Pentecostés en el Viejo Testamento, en el libro de Éxodo, perfectamente era símbolo del día de Pentecostés, en el día de Hechos. Volvió a repetir. Entonces el Señor enfocaba a la gente, luego grababa las palabras, para que en el Nuevo Testamento esas mismas personas podían reflexionar y podían decir, esto sucedió ya una vez. Ahora está volviendo a suceder. Qué extraño. Y tal vez algunos hubieran convertidos, como en ese día convirtió 3,000. Ahí hay algo para pensar. Pues una vez más Dios dio a su pueblo su ley,
como dice en San Lucas 12:12. Porque el Espíritu Santo os enseñará en la misma hora lo que debes decir. Ahí está, el que va a hablar con nosotros y dirigirnos. Luego San Juan 14:26 dice así: mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Entonces es otro propósito del Espíritu Santo. Nos hace recordar lo que Dios ya había dicho. Por eso a veces estamos nosotros a punto de hacer algo y escuchamos una pequeña voz o sentimos un sentido dentro que nos dice, no lo hagan. O sentimos un sentido o escuchamos una voz que dice, sí, haga eso. O vamos caminando por el camino y miramos a alguien que necesita ayuda, aunque no lo sabemos. Pero hay una tocacito en nuestro interno, una voz que nos dice, aquella persona necesita ayuda, ayúdanos. Y ahí vamos. No lo sabemos por nosotros mismos, sino sabemos por medio del Espíritu Santo. Y eso se muestra el cumplimiento de algunas profecías del Viejo Testamento, como Jeremías 31, versículos 31 al 33. Dice así: he aquí que viene días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá, no como el pacto que hice con sus padres en el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Entonces podemos saber, ese es el cumplimiento de Jeremías. Dios prometió que iban a haber un cambio, y que en lugar de andar en su bolsa 2 grandes piedras escritos los 10 mandamientos, Dios iba a escribirlo en su mente y corazón, más liviana para llevar. Pues sabemos nosotros en el día de Pentecostés, en el monte de Sinaí, si regresamos y leemos lo demás de la historia en Éxodo, 3,000 personas morían por hacer un ídolo de oro. Recuerda el becerro de oro, nos podemos encontrarlo en Éxodo 32:28. 3,000 personas muertas por querer idolatrar. Y en el día de Pentecostés en hecho, en el Nuevo Testamento, 3,000 personas creyeron. Un cambio inmenso. Y eso podemos hallar en Hechos 2:41. Los 2 panes que fueron llevados delante del sacerdote eran simbólicos del casamiento entre los judíos y los gentiles. Dios estaba trayendo juntos los 2 casas. Por eso se lea el libro de Ruth. ¿Por qué? Porque Ruth era gentil y Boaz era judío. Entonces venían trayendo las 2 familias juntos. Desde el principio era la intención de Dios que todo el mundo tuviera oportunidad. Dice, casi todas las fiestas del Viejo Testamento usaron pan sin levadura, pero esta es la primera en donde se usa pan con levadura. Eran en las tradiciones judaicas. Ellos pensaron que simbólicamente los 2 panes eran el Urim y el Tumim. Tal vez se recuerda en el Viejo Testamento cuando se hacían el vestidura del sumo sacerdote. Habían 2 piedras que eran en su pectoral. 2 piedras que dice la palabra que él podía usar para discernir el futuro, el pasado, el presente. Podía entender idiomas extraños que él no lo sabía. Entonces podemos saber que ahora está cumpliendo el Espíritu Santo. Podemos saber que el Espíritu Santo, por medio de sueños y visiones, nos da a saber el viejo, lo que ha pasado, y también el nuevo, lo que va a pasar. Y también nos puede ayudar a escuchar y entender idiomas que no lo conocemos. Se llama interpretación de lenguas. Y también podemos hablar en lenguas que no lo conocemos.
se dice hablar lenguas. Juntos significan uramitumo, juntos significan luces perfectos, así como el Espíritu Santo. Que será también un buen paralelo del Espíritu Santo. Esos dos panes pueden ser comparados a los dos piedras sobre el cual fueron escritos los 10 mandamientos, o tal vez los dos grandes leyes, amar a Dios y al prójimo. Y también puede compararlos con los dos testigos que tenemos en la Biblia y el libro de Mormón. Con la ofrenda del macho cabrío y los dos corderos tenemos un paralelo con el arrepentimiento, el macho cabrío por el pecado y corazón contrito y quebrantado, los dos corderos para paz. La diferencia en la cantidad de harina y en la Pascua era un homer, más en Pentecostés eran 2. Lo paralelo está en Eliseo y Elías. Eliseo representaba el Viejo Testamento, donde el hombre se tenía el Espíritu Santo, pero no todos lo tenían. Y Elías, cuando pidió una doble porción del Espíritu de Eliseo, esta representa del Nuevo Testamento, donde ahora todo creyente puede tener el Espíritu Santo morando adentro de uno. Así, siendo una porción doble por la iglesia, según los Reyes 2:9. Entonces sabemos que en esta fecha de Pentecostés, pues sabemos que la ley fue recibida. También sabemos que es cuando el Espíritu Santo fue recibido en el Nuevo Testamento. Y también sabemos que tradicionalmente Boaz y Ruth estaban casados en esta fecha. Son puntos importantes para pensar. Dios siempre va mostrando que el Viejo Testamento tiene mucha significancia para nosotros. Si podemos poner mente en oración y a veces en ayuno, Dios abre nuestra mente y veamos las cosas que no lo hemos visto. Pues espero que ese estudio ha sido bueno para usted. Pido que tengas un buen día y que Dios lo bendiga siempre. Gracias.